Ahora sí, empecemos. Gracias por acompañarme, hermano, hermana, y bueno, espero que sea de edificación este curso para ti. Empecemos nuestro curso del día de hoy. Siempre recordando lo que hemos ido viendo hasta este capítulo. El capítulo 1, lo que hemos visto, ha sido muy importante para el curso, ¿no? Y es muy importante para el curso. Especialmente los que nos están escuchando por primera vez o nos están viendo por primera vez, mi querido hermano o hermana, debes aprender el capítulo 1. ¿Y qué se ha visto en el capítulo 1? Como les decía, hay un hermano nuevo que se inscribió, entonces quizá me dirijo a él y a otros también que quizá se han inscrito hace 2 clases, ¿no? O están tomando el curso hace 2 clases. El alfabeto se vio en el capítulo 1. Tienes los videos que hemos grabado y también tienes las diapositivas que se ha enviado al grupo. Si no lo tuvieras, entonces me puedes escribir y yo te puedo pasar tanto el video grabado como también la diapositiva para este capítulo, ¿no? El alfabeto griego tenía 24 letras, ¿no? 24 letras. Y lo hemos visto en forma de tabla, ¿recuerdan? Lo hemos visto en forma de tabla. Hasta este punto, como siempre les digo, ya todos debemos saber el alfabeto griego. Si no, vamos a tener problemas a futuro y ya estamos quizá teniendo problemas. No se sorprendan, hermanos, de los que hemos empezado casi 60, que vayan reduciendo a 40, a 50, a 30, a 20, a 10, porque poco a poco a veces a uno no le gusta mucho estudiar, ¿no? O quizá no tiene el tiempo por varias razones. Entonces a veces lo dejan, pero yo les animo, hermanos, a no dejar porque al final, aunque no tenemos un examen, pero es bueno que puedas continuar con esto. Lo que sí te insto es a poder diagramar, ¿no? Y hemos visto esto: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Nic, Si, Omicron, Pi, Rho, sigma inicial, sigma final. Estoy acá, ¿no? Sigma inicial, sigma final. Taf, Ipsilon, Phi, Gi, Psi y Omega. Nuestra pronunciación normalmente la hacemos del griego moderno, ¿sí? Aunque nuestro énfasis no es la forma de pronunciar, pero es importante que pronuncies, ¿no? En ese sentido, te insto a que puedas tú pronunciar, hermano, hermano, ¿ya? El capítulo 1, entonces, eran las 24 letras del alfabeto. Eso tienes que saber de memoria, ¿verdad? Tienes que saber de memoria. En el capítulo 2, lo que hemos visto es el verbo, ¿recuerdas? Un verbo, pero un verbo regular, normal, ¿no? Eso hemos visto, que tú debías memorizar, capítulo 2. Y esos verbos son pisteo, que normalmente termina en O. Esto, lo que está en rojo, tú debías memorizar, ¿no? Lo he puesto en un círculo también. Deberías memorizar eso. O, is, i, omen, eteu, sin. Eso deberías memorizar. Hasta este punto ya tienes que tener esto en la mente, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú puedas reconocer el verbo. Este curso, hermanos, tiene 10 capítulos de griego 1 o griego básico. El griego 2 tiene otros 10 capítulos y el griego 3, perdón, tiene otros 10 capítulos. Entonces, este curso vamos a llevar simplemente hasta el capítulo 10. Eso es griego 1, eso es griego básico. Ya estamos en el capítulo 5, ya hace 8 días hemos tomado el capítulo 5, ¿recuerdan? Usin, él cree, yo creo, tú crees, él cree, nosotros creemos. Vosotros creéis, ellos creen. ¿Recuerdan? Primera persona, segunda persona, tercera persona, singular, plural, ¿no? Y la traducción más ahí. Esta tablita tú tienes que memorizar. Ahora, obviamente, no necesariamente tienes que saber al 100%, por lo menos debes saber todo lo que está en rojo. Lo demás se va aprendiendo con el paso del tiempo. No olvidemos que existen también herramientas para eso, ¿verdad? Como Eastword, etcétera, que quizá vamos a ver al final de la presentación del día de hoy. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 2, a grosso modo, ¿no? Si no has visto el capítulo 2 y estás ingresando recién al curso, puedes ir al canal de YouTube, ahí está grabado y editado el capítulo 2. Y puedes revisarlo, ponte un cuadernito ahí y un esfero, un bolígrafo y empieza a escribir y a ponerte al día en ese
capítulo, ¿no? Capítulo 3 hemos visto lo que es el sustantivo y el adjetivo, ¿sí? Los verbos se conjugan, dijimos. Los adjetivos y los sustantivos se declinan. Hemos visto un ejemplo con el ejemplo doulos, que quiere decir siervo. Todo lo que está en rojo tú debes memorizar. Son las palabras que debes memorizar, ¿no? Os, u, o, on, e. Todo eso debes memorizar. Todo lo que está en rojo, todo. Tanto en singular, otra vez la tabla, como en plural. En este caso, como es sustantivo, viene nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Plural, hoy, on, us, is, us, y, oíd, ¿no? Y la función que cumple en la oración es el nominativo siempre de sujeto, el genitivo posesivo de otro sustantivo, el dativo complemento indirecto y el acusativo complemento directo y el vocativo invocar o llamar la atención. Hemos dado ejemplos también de eso. Pero quiero que recordemos, hermanos, es muy importante esto. Hasta este punto ya tienes que saber de memoria esto, ¿no? Y hemos visto también los adjetivos. Agazos, que quiere decir bueno. Debes memorizar todo lo que está en rojo, en nominativo, en genitivo, en dativo, en acusativo, en vocativo. Esas son las terminaciones en griego. Si por sí no has estado en alguna clase, nuevamente vuelvo y repito. Por favor, mira el video y con eso te vas a poder completar, ¿ya? No es complicado eso, mi querido hermano o hermana. Y si necesitas un poco de ayuda, entonces me puedes avisar y yo te puedo ayudar y ponerte al día quizá en algún capítulo que necesites. Ese fue el capítulo 3, ¿no? También hemos visto la diagramación, obviamente, tanto de los sustantivos como de los adjetivos en el capítulo 3, ¿no? Desde el 2 ya empezamos a diagramar el verbo. ¿Recuerdan? Hemos empezado a diagramar el verbo y el 3 ya los sustantivos y los adjetivos. Y como siempre hemos usado también el método colores. El verbo en color rojo, los sustantivos en color azul. Aunque aquí no hemos puesto por lo que les dije anteriormente, ¿no? Ahí está el sustantivo en horizontal y los adjetivos en diagonales, ¿no? Sus respectivos artículos. Entonces, cuando nosotros diagramamos, es una forma de hacer también exégesis, ¿no? Es algo complementario al exégesis. Eso es importante que tú sepas. Tanto en singular como también en plural hemos diagramado, hermano, hermana. Así que eso debes repasar simplemente y poco a poco poder aprender quizá esto, ¿no? Muy bien. Pero también hemos visto en el capítulo 4 otro verbo, solo que este verbo era un verbo irregular, ¿no? Ahí está el verbo irregular. El verbo imi, ¿sí? Eso hemos visto en el capítulo 4, el verbo imi. Y hemos visto también las conjugaciones que tiene este verbo en tiempo presente, ¿no? No olvides eso, en tiempo presente, ¿no? Yo soy, yo estoy, tiempo presente. Verbo irregular, no olvides eso, hermano. Verbo irregular, no es este el verbo regular, es el verbo irregular. Y mi, ahí está, y, estín, esmen, esté y sin. Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él es, él está. Muchas veces podemos traducirlo como hay, como hemos visto un ejemplo en Romanos 3:10 hasta el versículo 20. No hay justo ni a uno, pero nosotros hemos traducido que él no es justo, ¿no? Que es la mejor forma quizá de traducir para su entendimiento correcto de ese versículo. Entonces, esto es el capítulo que hemos visto. Pero no solo en tiempo presente, lo que les decía, hemos visto un ejemplo también de Romanos 3:10, ¿no? En griego, que quiere decir, él no es justo y nunca va a ser justo fuera de Cristo, jamás. Nadie puede ser justo, ¿no? En su propia justicia. Hemos visto ese ejemplo también, hermanos. Pero también hemos visto el verbo imi en imperfecto, ¿no? El verbo imi en imperfecto. Imin, is, in, en imperfecto. El otro era en presente. Este es en tiempo imperfecto. La idea de imperfecto es un pasado continuo, ¿no? Un pasado continuo, como hemos visto en el ejemplo. ¿Recuerdan? Hemos visto un ejemplo del cual hemos sacado incluso un bosquejo
hermenéutico y un bosquejo homilético para que podamos hacer nuestro sermón. Y el griego es muy importante para eso. Tú puedes hacer tu sermón por el griego directamente, ¿no? Te ayuda para eso el griego y es muy bueno, hermano. Así que te animo a que puedas aprender y continúes en el curso para que así no te falte, digamos, el curso de griego, ¿no? Hemos visto un ejemplo, este ejemplo de Juan 1:1, que hemos dicho que además el verbo imperfecto es este de acá que está en color rojo, acá está el sustantivo en color azul, el método colores estamos aplicando en este ejercicio, ¿no? Las conjunciones, el que, siempre con color verde, y etcétera, ¿no? Y hemos leído también este versículo en griego, ¿no? Dijimos que es ólogos in en argi, que, ólogos impros, theon, que ólogos in theos. ¿Recuerdan? Hemos leído, hemos interpretado incluso un poco esto, está grabado y puedes verlo también. Después hemos visto lo que era el capítulo 5, hace aproximadamente 8 días. Y hemos visto lo que era el pronombre interrogativo, ¿recuerdas? El pronombre interrogativo. Y este pronombre es el siguiente, tis, tinos, esto de acá, tis, tinos, tini, tina. Eso tienes que memorizar. Dijimos que el pronombre es el que reemplaza a un nombre para que no exista una redundancia, ¿sí? Y en este caso el pronombre interrogativo quiere decir que va a reemplazar un nombre cuando hay una pregunta, ¿no? Y hay en 4 casos, nominativo, genitivo, dativo y acusativo, como más o menos el sustantivo, ¿no? Porque justamente es un pronombre, reemplaza al nombre, pronombre quiere decir eso. ¿Y cómo se traduce? ¿Quién? ¿De quién? ¿A quién? ¿Quién? Y en plural, tines, tinón, tisí, tinás. ¿Quiénes? ¿De quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes? Sujeto, posesivo y sustantivo, complemento indirecto, complemento directo. Hemos visto esto hace 8 días. Mi querido hermano y hermana, tienes que memorizar esto. Intenta para tu bien. Por lo menos memoriza griego 1 y después vas a ver que ya lo demás es complementario nada más. Hasta hemos visto un ejemplo incluso. Tis como sujeto porque es un pronombre. Estin, mitir. Imitir, mu, ¿no? Que, tis, tines, eisin, hoy adelfoi, mu. ¿Recuerdan ese ejemplo? Hemos visto. ¿Quién es la madre mía y quiénes son los hermanos míos? Hablando ahí Jesús, ¿recuerdan? Bueno, hasta ese punto, hermanos, hemos visto lo que era el capítulo 5. Hoy veremos el capítulo 6 y es nuestro curso. El capítulo 6 nos va a hablar de otro verbo. Ya estamos viendo 3 verbos con esto, ¿no? Distintos verbos. No cambia la definición. El verbo es la palabra más importante, pero hemos visto 2 tipos de verbo. En el capítulo 2, el verbo regular y en el capítulo 4, el verbo irregular. Y ahora vamos a ver el verbo que es la fase 3, digamos, que es un verbo en modo imperativo. Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Pero como ustedes saben, tenemos un objetivo en esta clase. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de este capítulo es conocer y memorizar. Pon atención a esos 2 verbos. Conocer y memorizar el verbo en modo imperativo. El verbo en infinitivo y los adverbios de negación más el vocabulario, número 5. Entonces, ese es el objetivo de nuestra clase del día de hoy. Conocer y memorizar el verbo en modo imperativo, infinitivo, adverbios y el vocabulario. Además de la tarea que cada capítulo tiene, que tú ya me imagino que estás haciendo, ya lo tienes diagramado. Entonces, más esa tarea. Ese es el objetivo de este capítulo. Esperemos Dios mediante cumplir este objetivo, ¿no? Que el Señor nos dé de su gracia para ello.
tanto para ustedes como para mí, porque para mí, para poder explicar de manera didáctica y para ustedes que puedan escucharme y no se me aburran. Empecemos con una frase, ¿sí? Con una frase que dice, todos debemos reconocer la importancia de saber lo suficiente de griego para emprender una exégesis seria de un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Quién dice eso? Richard Ramsay, que por cierto es un pastor, un teólogo muy reconocido a nivel mundial, ¿no? Con quien gracias al Señor tuve la oportunidad de poder tomar una clase en vivo. Y bueno, él dice eso, ¿no? Todos debemos reconocer la importancia de saber lo suficiente de griego para emprender una exégesis seria del Nuevo Testamento. ¿Quieres hacer una exégesis seria del Nuevo Testamento? Aprende griego. Eso es lo que dice Ramsay, ¿no? Así que con ese ánimo, hermanos, un día para hacer una exégesis seria del pasaje, vamos a aprender griego y estamos en ese proceso juntos, ¿no? Juntos vamos a aprender griego y Dios mediante vamos a hacer ese exégesis. Capítulo 6 entonces. El verbo número 3, imperativo. Definamos un poco el verbo imperativo. ¿Ya? Este modo es usado con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. Este modo es usado con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento. El modo que se usó en los capítulos anteriores, hermanos, como les dije, estaban en modo indicativo, que daba la idea, de una acción real. Este modo imperativo da la idea de un mandato, de un deseo, de un ruego, de una súplica o de una prohibición, que puede ser, en cierto sentido, una posibilidad. Cuando alguien te da una orden, tú puedes obedecer o desobedecer esa orden. Por ejemplo, cuando alguien te da una orden, un superior a un inferior, puedes obedecer o desobedecer. Por eso dice el capítulo 2, que hemos visto el verbo regular, estaba en modo indicativo, pero esto está en modo imperativo. ¿Sí? Y el indicativo indicaba, valga la redundancia, señalaba una acción real. No era una posibilidad, no era un cuento de hadas, era una acción real. Pero este modo imperativo da la acción o da la connotación de posibilidad. Claro, es un mandato, un deseo, un ruego, pero un mandato tú puedes desobedecer o puedes obedecer. ¿Sí? Ahora, esto es importante que sepas porque yo te expliqué hace varias clases que un verbo tiene 6 cualidades. La primera cualidad es el modo. La segunda, la voz. La tercera, el tiempo. La cuarta, la persona. Y la quinta, número. Y la última, el aspecto del verbo. Esas 6 cualidades de un verbo van a ir a lo largo de griego y a lo largo de la gramática diferenciando. En este caso, lo que diferencia es el modo. Los anteriores capítulos que hemos visto, el verbo estaba en modo indicativo. Ahora el modo cambia. El modo está en imperativo, como aquí puedes leer en la diapositiva. Lo estoy subrayando, fíjate. Este modo es imperativo, recuerda bien, hermano. Es de mando, es de deseo, es de ruego, de súplica o te prohíben, o de orden. Pero los anteriores eran en modo indicativo, la acción era real. Esto es posibilidad. Y hay otros tipos de modo. Está el subjuntivo, que vamos a ver en capítulos posteriores, Dios mediante, en griego 2 o 3. ¿Sí? El modo optativo, y hoy vamos a ver algunos modos así llamados, como por ejemplo el infinitivo, que vamos a ver a futuro. Entonces, quiero que te quede claro esto, hermano, hermana. Lo que aquí está cambiando es el modo imperativo. El anterior era modo indicativo.
Si tienen dudas, vayan escribiendo al chat que voy a ir respondiendo eso poco a poco, hermano. Muy bien, dicho esto, bajo esa definición, veamos un poquito más, lo que es este modo indicativo. Expresa, dice, la idea de imponer la voluntad del uno sobre el otro. Obviamente va a depender el contexto en el que se use, ¿no? Como les decía, va a depender mucho el contexto en el que estés usando. Cada uno, es decir, si es un ruego, si es un mandato, si es una súplica, va a depender en qué contexto esté este verbo imperativo, de orden, de mandato. Como la de un general a un soldado, como la de un rey a un súbdito, la de un patrón a un esclavo, o la de un padre a un hijo. Va a depender el contexto del verbo para que la connotación del mismo puedas tú interpretar de una o de otra manera. No es lo mismo cuando un general le da la orden a un soldado que cuando un padre le da la orden a un hijo. No es lo mismo. O la de un rey a un súbdito, o la de un patrón a un esclavo. El esclavo no puede desobedecer porque si no tiene consecuencia. Tampoco el soldado, pero un hijo sí puede desobedecer, como muchas veces nos pasa a nosotros con nuestro Padre Celestial, ¿no? Pero es una orden directa de nuestro Rey Jesucristo. Entonces, esa es la connotación del modo imperativo. Este modo, en tiempo presente, es lo que estamos viendo ahora. Fíjate, tiempo presente, yo creo que en griego, no sé si en el capítulo 9 o 10, vamos a ver el tiempo, el modo imperativo, pero en tiempo auristo. Ahora estamos viendo el tiempo presente del modo imperativo. Ordena, dice, la continuación de la acción. No manda a iniciar la acción, sino a continuar la acción. El tiempo auristo es distinto, como vamos a ver en ese capítulo que vamos a ver. Por ahora no nos interesa eso. Volvamos acá. Volvamos acá. Este modo en tiempo presente, el modo imperativo en tiempo presente, quiere decir que continúe la acción. Que lo que estás haciendo, sigas haciéndolo. Esa es la connotación de este imperativo, de este verbo. Has debido escuchar esa frase que dice, es imperativo que tú hagas esto o aquello. A esto se refiere cuando dice es imperativo. Ahora, obviamente, este verbo imperativo tiene sus desinencias, como cualquier otro verbo, como hemos visto. Se diferencia un poco en el sentido de que en la primera persona, si te das cuenta aquí en la diapositiva, no existe, fíjate, no existe, ni en singular ni en plural. No hay. No existe. En la segunda persona, sí, empieza. Y la desinencia es e. En la tercera persona singular, la desinencia es eto. Y en plural, segunda persona, ete. Y en plural, tercera persona, etosam. Esto, hermano, debes memorizar. Esas 4 desinencias tú debes saber de memoria. ¿Cuál es el modo imperativo en tiempo presente? Entonces, si te pregunto eso, tienes que decir eto, ete, etosam. ¿Cuál es la desinencia del verbo del capítulo 2 en modo indicativo tiempo presente? ¿Te acuerdas? O, eis, como se escribe, no se lee así, pero así se escribe. Ei, ¿recuerdas? Ei, omen, ete en acá y usin aquí. ¿Recuerdas? Pero fíjate, no es lo mismo. No es lo mismo, mira. Indicativo y esto es imperativo. Cambia bastante. Por eso debes saber de memoria y aprender de memoria. Es lo mejor para ti. Sé que a veces es un poco complicado aprender de memoria y es hasta a veces un tanto aburrido, ¿verdad? Pero es bueno para que puedas aprender griego. Te recomiendo, al menos griego 1. Ya después lo demás, pues, ya con las ayudas, puedes ayudarte, las ayudas de lo que son los programas, los softwares lógicos, ¿no? Que vamos a llevar eso también, cómo usar Eastword, cómo usar Bible Arc, Bible Work, cómo usar arcos, etcétera. Bueno, debes saber eso. Miremos un ejemplo de cómo conjugar el verbo.
Ahí está. Este es el ejemplo. Primera persona no existe ni en singular, no existe ni en plural. No te olvides de eso. Segunda persona, aquí está. Legué. Tercera persona, leguetó. Plural, legueté. Plural, tercera, leguetosan. Traducción, esto es singular, no te olvides, y esto es plural. Traducción, segunda persona singular, habla tú. ¿Por qué no existe la primera persona? Porque uno no se puede mandar uno mismo. ¿Sí? Yo no me puedo mandar a mí mismo. Por eso no existe la primera persona, ni en singular, ni en plural. Entonces, por eso inicia como acá, la segunda persona. Habla tú. Fíjate, hasta la traducción es distinta. Habla tú. Habla él. El pronombre está atrás, fíjate. Normalmente el pronombre sabe estar acá adelante. Pero acá en este caso está atrás. ¿Por qué? Porque es una orden, un mandato, una prohibición, una exhortación. Habla tú. Hable él. Hablad vosotros. Hablen ellos. ¿Se dan cuenta la connotación? Es una orden, imperativo. Es un mandato. Ahora, este mandato, esta orden, muchas veces se puede convertir en una súplica, como de un padre a un hijo. Pero normalmente es un mandato, una orden, como la de un general a un soldado. Entonces, ese es el verbo en modo imperativo, en tiempo presente. ¿Cómo es la diagramación? Dijimos que en este curso no solo vamos a aprender gramática griega, vamos a aprender también la diagramación. La diagramación es casi similar a lo que hemos visto en el verbo del capítulo 2. Una línea horizontal, una que divide, una más pequeña y el sujeto, y ahora va a entrar el verbo allá en el medio. ¿Recuerdas? Acá siempre el sujeto, en caso nominativo, no te olvides eso. Sujeto, eso significa sug. El verbo, el complemento directo o el acusativo, no te olvides, ¿no? El acusativo. Y aquí el complemento indirecto o el dativo. ¿Recuerdas? Y obviamente aquí falta el vocativo, etcétera, y aquí falta el genitivo, aquí abajo o al otro lado. No hemos puesto para no complicarnos, ¿sí? Porque además ya hemos visto en los anteriores capítulos. Y eso no hay necesidad de volver a ver lo mismo en estos capítulos. Y si quizá no has entendido, puedes nuevamente ir a los videos y poder ver nuevamente ese capítulo. Muy bien, veamos un ejemplo, hermanos. Y si se han dado cuenta, todos los ejemplos que nosotros damos son ejemplos de la Biblia, porque creo firmemente que si quieres aprender griego, debes hacerlo desde el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, debes sacar ejemplos del Nuevo Testamento, porque están ahí. Y este es el ejemplo de Mateo capítulo 7, versículo 1. Si estás con tu Biblia y puedes ir a Mateo 7, versículo 1, y me permites leer estos versículos para poder entender el contexto un poquito. Dice el versículo 1 de Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pregunta, ¿no? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, dice el versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Este ejemplo está en el versículo 1. No juzguéis. Esas dos palabritas. En griego, mikrinite. Ahora, he leído esto para que tú puedas entender un poco el contexto. ¿Ya? Mikrinite. Vamos a intentar diagramar. Una línea horizontal. Como son dos palabritas simplemente, es sencillo.
una línea que divide ambas. El verbo, que es este de acá, este es el verbo, que siempre va en el medio. Aquí me falta una línea, obviamente, ¿no? Ahorita vamos a poner esa línea, ahí está. Y ahí en el medio siempre el verbo, ¿no? Y este es el adverbio de negación, ¿ya? Adverbio de negación, o también se llama partícula negativa. Vamos a ver al final del capítulo esto también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hermano, hermana, siempre vamos a diagramar así. Fíjate dónde va el adverbio de negación o la partícula negativa. Ahora, aquí este adverbio está en mayúscula, por eso es como una M, ¿no? Y aquí está en minúscula, por eso está así como la U en español más o menos. Pero los dos son los mismos. En este caso, en griego, esto es la mi y esto también es la mi, ¿no? Que parece una M de mamá, pero en griego es mi y esto también que parece una U es mi, ¿no? En minúscula y esto en mayúscula. Muy bien, aquí está crinete y el adverbio negativo mi, que significa no. Pero acá nos falta el sujeto. ¿Quién hace esta acción de no juzgar? ¿Quién hace esta acción? Y les dije que normalmente, hermanos, el verbo intrínsecamente internamente lleva el pronombre o el sujeto que hace la acción. Difícilmente va a haber un verbo que no tenga alguien que haga la acción, al menos en griego. ¿Y quién es el que hace la acción? Fijémonos. Ahí está. Vosotros. Es un verbo, como ustedes ven en paréntesis, tácito. Perdón, un pronombre tácito. Así se llama. Que no está en griego. Que simplemente nosotros lo hemos puesto por el contexto. El contexto nos demanda tener este pronombre. Porque alguien tiene que hacer la acción de juzgar, ¿no? Entonces, traduzcamos. Vosotros no juzguéis. Ahora, fíjate aquí. La desinencia. Et. ¿A cuál pertenece? Y aquí abajito en el cuadro tienes. Et. Acá está. Segunda persona, plural. Et. Ahí está. Et. ¿No? Las tres últimas letras. Entonces, por eso puedo traducir vosotros. Ahí está, lo hemos puesto. O también puedo traducir ustedes. ¿No? El sujeto es este. Sujeto, vosotros, o también puedo traducir ustedes en nuestro español actual. ¿No? Ustedes ahí. Es el sujeto que hace la acción de juzgar. Y acá en el Sermón del Monte, Jesús está hablando diciendo, vosotros, ustedes, no juzguéis. Y ahora este pasaje es importante. Podemos analizar y profundizar con el griego esto. Y vamos a intentar hacer eso, pero nos va a quitar bastante tiempo, ¿no? Pero intentemos, hermanos. Hagamos algunas observaciones al texto. Una vez que hemos diagramado, vamos a intentar interpretar, porque una cosa es conocer el griego, otra cosa es diagramar y otra muy distinta es interpretar lo que ya hemos hecho en la gramática y en la diagramación. Vamos a intentar interpretar por medio de algunas observaciones. Lo primero, que ya les dije también, es importante. El pronombre vosotros o el pronombre ustedes que está en la oración no existe en el original, no está. Por ello se llama sujeto tácito, porque el contexto lo demanda. Debes poner eso para ver quién es el que hace la acción. Y no puedo poner él, no juzguéis, no está bien, ¿no? Debo poner vosotros, porque es segunda persona plural. Eso es importante, hermano. Ahora, segunda observación. Este verbo, crinete, significa asumir el oficio de un juez. Este verbo viene de la raíz crino, ¿no? Y este verbo indica que estás asumiendo el oficio de un juez, ¿no? Ahora, como les dije hace 8 días aproximadamente, o hace 2 semanas también, este es el significado. Tú estás asumiendo el oficio de un juez. Ese es el significado del verbo crinete.
Ahora, como les dije hace 2 semanas, creo, y también hace 8 días, las cualidades del verbo son estas: el tiempo, la voz, el modo, la persona, el número y el aspecto, que también les dije hace un momento, ¿no? Este verbo crinete específicamente está en tiempo presente, la voz es activa, el modo es imperativo, segunda persona, plural, y su aspecto, hermanos, que está aquí abajito, espero que lo vean, es continuo, sí, se ve, es continuo. Así, de esta manera, tú puedes interpretar el verbo simplemente, aunque son dos palabritas, tú puedes sacar mucho jugo de esas dos palabritas, haciendo lo que ahora me estás viendo hacer. Hemos encontrado el significado en un diccionario, asumir el oficio de un juez. Tú estás asumiendo el oficio de un juez al juzgar, y Jesús dice en el Sermón del Monte del capítulo 5 al 7, no juzguéis, vosotros no juzguéis, ustedes no juzguen. Y está en tiempo presente, en voz activa, en modo imperativo, persona, en la segunda persona, plural, y un aspecto continuo. Esa es nuestra segunda observación, o la tercera. Tenemos una observación más. Muy bien. El punto de Mateo 7:1, esas dos palabritas, y también hasta el versículo 6, el punto es no tener un espíritu hipercrítico, un espíritu farisaico, un espíritu hipócrita, como declara y explica claramente los versículos 2 al 6. Por ello, hay un pastor que se llama Jerry Cross que dice, los cristianos somos fariseos en recuperación. Con esas tres observaciones, hermanos, que ya anteriormente lo hemos hecho, vamos a intentar explicar un poquito el texto, ¿sí? El texto que hemos visto, de Mateo 7:1, no juzguéis. Ahí está la idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? El pronombre es vosotros tácito, eso es lo que dijimos. Y el verbo es no, el verbo es juzgar, no juzguéis. ¿Cuál es la idea de esto, hermanos? La idea es lo que Jesús nos está diciendo en forma de mandato, en forma de orden, como nuestro rey, como nuestro capitán, a nosotros, sus siervos, sus esclavos. La idea es que no tengamos un espíritu hipercrítico, que no estemos viendo siempre en el hermano o en la hermana lo malo que ella o él tenga. Y este es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la idea, no juzguen. Hay una forma correcta, obviamente, de juzgar, ¿verdad? Pero debe ser con humildad, no con un espíritu de fariseo, no con un espíritu hipercrítico. Debemos juzgar, cuidar de nuestros hermanos, pero no de la manera que es de forma fariseica. Porque Jesús mismo dice, ¿no? Fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos un espíritu fariseico y empezamos siempre a ver y a juzgar lo malo de mi hermano, lo malo de mi hermana. Y este pasaje nos está enseñando, Jesús mandándonos en un verbo imperativo, no juzguen. Primero fíjense ustedes, dice, la viga que hay en su ojo. Y es fácil, hermanos, juzgar para nosotros. Y por ejemplo, este verbo nosotros lo podemos analizar por el tiempo en el que está, tiempo presente. Una acción continua. No juzgues, deja de hacer eso continuamente. Eso es importante cuando hacemos el análisis. Y Jesús odiaba, digamos así, a los fariseos. Y cada uno de nosotros, como decía el pastor Jerry Cross, tenemos un fariseo aquí adentro, un fariseo de recuperación. Siempre estamos juzgando lo malo de nuestro hermano. ¿Recuerdan el capítulo 8 de Juan, cuando a Jesús le traen una mujer en adulterio? Y Jesús le dice, ellos le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? Y Jesús le dice en resumen, ¿no? El que esté libre de ustedes de pecado, tire la primera piedra. Querían apedrearla. Y dice que uno a uno se fueron yendo. Y Jesús ahí escribiendo y decía, ¿dónde están los que te acusaban? Mujer, le dice, no hay ninguno. Y la mujer le dice, ninguno.
Yo tampoco te condeno ni te juzgo. Pero Jesús le dice, vete y haz una cosa, no peques más. La pregunta es cómo nosotros hubiésemos actuado en ese caso. Otra vez, hermanos, hay una forma correcta de juzgar, ¿sí? No estoy diciendo que no se debe juzgar como eh, algunas personas, iglesias, no sé, dicen cosas que no son, ¿no? Pero te estoy explicando que debes juzgar con humildad y no con un espíritu hipercrítico, fariseo, ¿no? Eso es importante. Ahora, el modo, no te olvides, es imperativo. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una orden de nuestro Señor Jesucristo, a no juzgar, a no ver el punto negro que el hermano siempre tiene ahí. No es como cuando tengo una hoja en blanco y lo único que veo en la hoja en blanco es todas las manchas que la hoja tiene, pero no veo la hoja como tal, sino siempre lo que no es las manchas. Entonces, tú puedes interpretar con un verbo, con una palabra, nada más, conociendo el modo, conociendo la voz, conociendo el tiempo, todo esto, ¿no? Y esto, no te olvides que está en voz activa. El sujeto es el que no debe juzgar, en beneficio de él mismo. Cuando no juzgue él, tampoco va a ser juzgado por los demás, porque primero debe fijarse su pecado, primero debe fijarse la viga que tiene. Y es como cuando Pablo dijo, ¿no? Faltando un tiempo corto para que pueda ser degollado, decapitado, él dice, yo soy el primero de los pecadores. Y él era el fundador de las iglesias, él era el teólogo, había escrito más de 14 epístolas y aún antes de morir, faltando muy poco, él dice, yo soy y sigo siendo el primero de los pecadores, no solamente cuando me convertí. ¿Cuántas veces caemos en este espíritu de hipercríticos y espíritu de fariseo, hermanos? ¿No? Entonces, eso es importante. Recordar esto es importante por medio del idioma griego. Ese es nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo está en 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31. La palabra silote. No vamos a enfatizar mucho en esto porque no es el caso, pero sí quiero darles algunas anotaciones por ahí. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, enseña lo siguiente. Esta palabra es muy importante cuando tú quieres definir lo que es el continuismo y el cesacionismo. El cesacionismo quiere decir que los dones extraordinarios ya no están válidos, ya no están en acción, ¿no? Para nuestros días. ¿Por qué? Porque el canon de las escrituras ya se han cerrado. La Biblia ya se cerró. Y esta palabra, siloute, que es la palabra en español en 1 Corintios 12:31, es la palabra procurad, que traduce así Reina Valera, ¿no? Procurad los mejores dones o los dones mejores. Con esta palabra tú puedes definir en algún sentido si eres continuista o eres cesacionista. El continuista indica que los dones extraordinarios como el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidad todavía están activos para nuestra era, ¿no? Aún ahora. Entonces hay muchos hermanos en el Señor que son continuistas, ¿verdad? Y esta palabra te puede ayudar bastante a interpretar esto. Como dice aquí en mi diapositiva, en este verbo, es un claro ejemplo de la importancia del contexto. Este verbo, hermanos, tú puedes traducir o tú puedes interpretar como un imperativo por la desinencia que lleva o como un indicativo. Entonces, tiene dos formas de interpretar. Puede ser un imperativo, en modo imperativo, IM, o puede ser un indicativo, ID voy a poner. IN voy a poner, indicativo. Si te has dado cuenta, este es el verbo o la desinencia ET, pero aquí ha habido un choque vocálico, un accidente gramatical y por eso ha cambiado. Eso primero hay que descubrir para ver
también y interpretar si apoya más al continuismo o al cesacionismo. En ese caso, hermano, este verbo es un verbo que muchos gramáticos han denotado o han dicho que es un imperativo en tiempo presente, voz activa, por la desinencia que lleva, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, muchos otros han dicho que es un indicativo, no un imperativo. Y yo creo que es también un indicativo, ¿no? Así que el contexto va a definir en el estudio de ese texto específicamente si es indicativo o es imperativo. Por eso les dije, no quiero ahondar porque no quiero complicarles con esto. Pero cuando nosotros veamos el pasaje nos vamos a dar cuenta que se puede interpretar esto como un indicativo, como un imperativo, que al final ambos terminan en ET. ¿Cómo me doy cuenta si es imperativo o un indicativo? El contexto. Eso es clave, hermano. Para no cometer tampoco lo que Donald Carson llama falacia exegética, ¿no? Entonces, si tienes ese libro también o si puedes buscar, sería bueno. Bueno, nos apuraremos, hermanos, porque no vamos a terminar. El ejemplo 3, rápidamente, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos o probaos si estáis en la fe. El contexto de la epístola nos invita a una autoevaluación. Es lo que Pablo continuamente exhorta en forma de mandato, imperativo. Examínate, pruébate, ¿no? Entonces, examinaos, probaos, dice, ¿no? Entonces, eso es otro ejemplo en la Biblia, ¿no? No vamos a entrar a profundizar porque si no, no terminamos nunca. Tú, cuando ya estés en Griego 2, puedes con calma profundizar, ver el video y nuevamente mirar aquello, ¿no? Además del modo imperativo, del verbo en modo imperativo de este capítulo, que hemos visto que es eto, eteto, san, vamos a ver lo que es el modo, que algunos han llamado como modo infinitivo. Fíjate, este modo. El anterior era imperativo, ahora es infinitivo. Algunos gramáticos le llaman como modo, otros no. ¿Sí? Vamos a tomarlo como un modo. El infinitivo. Fíjate, la diagramación va a cambiar también un poquito. Definamos entonces, hermanos, este verbo siempre, y escucha bien esto, este verbo, voy a subrayar esa palabra siempre, siempre está subordinado a otro verbo principal. Nunca es un verbo principal este verbo, este modo. Funciona básicamente como un sustantivo verbal, lo que en nuestro español llamamos sustantivo verbal. ¿Sí? El infinitivo, entonces, en pocas palabras, funciona como un verbo que no es principal. En nuestro español, hermanos, el infinitivo termina en ar, ir. Jugar, cantar, reír, ar, ir. En griego, el infinitivo es distinto en su terminación, ¿verdad? Pero después en su función es casi semejante. ¿Ya? Entonces, en español es las que terminan en ar, ir. En griego tiene una sola terminación, como vamos a ver más adelante. Vale decir que este verbo en modo infinitivo es un complemento directo muchas veces es un complemento indirecto de la oración principal, porque es una oración subordinada, o un sujeto, muchas otras veces. Muchas veces para ayudarnos, hermanos, vamos a usar nosotros la palabra que para traducir. Después del verbo principal, vamos a usar esta palabra, que, como vamos a ver un ejemplo, la cual indica subordinación y dependencia del verbo. Otra vez, hermanos, el verbo infinitivo, que en nuestro español es el ar, ir, es un verbo subordinado. Nunca es un verbo principal, siempre está subordinado a otro verbo principal, como vamos a ver en los ejemplos. En nuestro español es ar, ir, pero en griego vamos a ver cómo termina. Fíjate la desinencia.
in. O como está escrito, in. Una sola desinencia. Cuando tú veas palabras con esta desinencia, quiere decir que es un verbo infinitivo y que no es el verbo principal, que debe ir subordinado a otro verbo, que debe ir después de otro verbo. Y hay que buscar en ese caso el verbo principal. ¿Cuál es la conjugación? Como tiene una sola desinencia, la conjugación es esta. Esta de acá es la desinencia que hemos visto. Ein. Y así se conjuga una sola vez. Legein. ¿Cómo se traduce? Como en nuestro español, decir o hablar. ¿Sí? Ar, er, ir. No te olvides, nuestro español. Ar, aquí está, ir. Y er faltaría, ¿no? El infinitivo en nuestro español es así, ar, er, ir. ¿Cómo es la diagramación? Quizá eso te va a complicar un poquito. Normalmente nuestra diagramación es una línea, la rayita de atrás, la rayita de adelante que es transversal, el verbo principal, como normalmente hacemos, pero en el infinitivo, en la diagramación es de la siguiente manera. Como es un verbo subordinado, si te fijas, sube con una línea. Fíjate, el verbo principal, entonces vamos a poner BP, que significa verbo principal, está acá. Y el verbo infinitivo está acá. Verbo infinitivo o verbo también podemos decir subordinado, BS. ¿Ya? Fíjate, va con una línea, como estás viendo, con esta línea, indicando que este es el verbo principal y que este otro simplemente es el verbo subordinado. Y para traducir, yo aquí puedo traducir al español con la palabra, le puedo añadir con la palabra que muchas veces. Muchas otras no hay necesidad. Para traducir. Pero así es la diagramación. Fíjate, el verbo principal aquí abajo. El verbo principal puede tener su propio sujeto, su propio dativo, acusativo. Y el verbo infinitivo está acá. En este caso, el verbo infinitivo está cumpliendo la función de complemento, de acusativo. Fíjate aquí. Donde debería ir acusativo, donde debería ir el sustantivo, está yendo el verbo infinitivo. Y el verbo infinitivo puede tener otra vez su propio sujeto, que puede estar en caso nominativo, puede tener su propio complemento directo, que puede estar en acusativo o complemento directo, ¿no? Que también lo llamamos así. Y puede tener otras más cosas. Aquí puede tener un adverbio de negación, aquí puede tener un vocativo, etcétera, etcétera. La diagramación es así, mi hermano. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Mateo capítulo 7, si puedes ir en tu Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 18. Es un texto interesante también, ¿no? Mateo 7, 18. El texto dice de la siguiente manera. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y este es el texto, ¿no? Si te has dado cuenta, hermano, hermana, acá está el verbo principal. Fíjate, estoy subrayando. Acá está el verbo principal. ¿Por qué sé que este es el verbo principal? Porque este otro verbo que está en rojo, ¿en qué termina? En la desinencia del infinitivo. Ein. Por eso sé que este es el verbo infinitivo y este es el verbo principal y este es el verbo infinitivo. O lo hemos dicho también que podemos llamarlo el verbo subordinado. Entonces,
El verbo subordinado tiene estas dos palabras que hay que acomodar en la diagramación. Y el verbo principal tiene el adverbio negativo u y estas otras dos palabras más. Entonces tampoco es complicado, hermano. Tienes que fijarte simplemente las desinencias. Por eso es importante conocer las desinencias. Ahora, este verbo dunatai no tiene la misma ninguna desinencia que hemos visto porque más adelante vamos a ver algunas diferencias que hay en algunos verbos. ¿Ya? Pero claramente se ve que es el principal, aunque no se parezcan las desinencias, porque este otro verbo es infinitivo. ¿Cómo vamos a diagramar? No te olvides, primero el verbo principal abajo y el subordinado o el infinitivo arriba. Ahora fíjate, una línea, muy bien, otra línea atrás, una línea transversal. Ahí voy a poner este verbo, el que está acá. Fíjate. Aunque voy a empezar primero por el sujeto, ¿no? Dentro, aquí está, esto estoy poniendo como sujeto, fíjate, sujeto, ahí está. Ya he hecho obviamente el análisis, por eso estoy poniendo así. Pero este sujeto tiene su adjetivo, agathos o agathón. ¿Qué significa agathón? Significa bueno, ¿no? Árbol bueno. Y ahora voy a acomodar el verbo, dunatai. El árbol bueno no puede, y ahora voy a acomodar el adverbio, negativo, no. No puede, fíjate cómo va el infinitivo. ¿Ve? Una línea ahí, otra oración. Y ahí voy a poner el verbo, poyen, y como complemento, cartus, y como adjetivo, ponrus. Ahora, el sujeto de este verbo infinitivo es este mismo. ¿Por qué? Porque toda esta oración está como el complemento de este verbo. ¿Sí? Así se hace la diagramación del modo infinitivo. Ahora, ¿cómo se traduce? El árbol que está acá, el árbol bueno no puede dar frutos malos. La idea, hermanos, acá es imposible, no es lógico, no es natural que el árbol bueno dé frutos malos. Eso es antinatural, eso es imposible. Y lo que aquí Jesús está enseñando es que ni siquiera se te pase por la mente que esto es posible, que un árbol bueno pueda dar frutos malos. Eso es imposible. Como es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. Eso es imposible. El verbo dunatai aquí es un verbo interesante. La idea es que ni siquiera puedes imaginarte que algo bueno dé algo malo. Y es hasta lógicamente contradictorio, ¿verdad? La primera ley de la lógica dice eso. Dos cosas a la misma vez no pueden ser verdad. O dos argumentos no pueden ser a la misma vez verdad. Por eso acá está usando eso Jesús. El árbol bueno no da frutos malos. Como el árbol malo, vas a ver en el versículo siguiente, no da frutos buenos. Esto es imposible, haciendo referencia a los creyentes, ¿verdad? Un creyente verdadero siempre va a dar frutos en su vida. Eso es natural. Eso es real. Eso es verdadero. Ahora, eso no quiere decir que el creyente no va a pecar, no va a caer en pecado, hermano, hermana. Lo va a hacer. Quizá en los primeros años de su vida va a ser lo más difícil para él o para ella. Y ahí está la gracia del Señor una vez más, como el hijo pródigo o el padre pródigo que está esperando que su hijo vuelva. ¿Sí?
Es importante esto entonces, hermanos. El árbol bueno no va a dar frutos malos. Es imposible eso. Muy bien. Podemos explicar más el modo, el tiempo, todo eso, pero no va a alcanzar nuestro capítulo para ello, hermano. Y por último, lo que vamos a ver, la tercera cosa que vamos a ver, como hemos visto nuestro propósito de la clase, el día de hoy es el adverbio negativo, la partícula negativa. Veamos, quizá esto va a ser más sencillo. Definición, ¿qué es un adverbio? Ahí está, el adverbio negativo es el que antecede al verbo. Escucha bien, es el que antecede al verbo. Y en la diagramación está debajo del verbo casi, normalmente, siempre, casi siempre, ¿no? El adverbio negativo es el que antecede al verbo y lo modifica. Existen dos tipos de adverbios, dice. Existen dos tipos de adverbios. ¿Sí? Existen dos tipos de adverbios. Uno es el u y el otro es el mi. Uno es el u, o como ahí se escribe el ou, y el otro es el mi. En griego existen dos tipos de negaciones, como nosotros conocemos en nuestro español el no. En griego existen dos tipos de no, entonces, para que me deje entender. El ou y el mi. ¿Ya? Ok. La primera negación, que es el u, normalmente trabaja, o el ou, normalmente trabaja con modos indicativos, como hemos visto en el capítulo 2, ¿no? Con verbos en modo indicativo. Y la segunda, que es la mi, trabaja con los demás modos. El imperativo, el infinitivo, el participio, el subjuntivo, el optativo, etcétera, etcétera. No te compliques, hermano. Simplemente en la práctica vamos a ir viendo esto. Ahí tienes una tablita que quizá está también en las diapositivas. Cuando te lo envíe vas a poder verlo de mejor manera, pero ahí está, se ve un poco. Existen dos tipos de negación. El OU, que es este. Muy bien. Y el mi, que es este. Como les dije, esa M está en mayúscula, ¿no? Esta. Normalmente debería ser así. Mi. Esas dos existen nada más, ¿no? Estas otras son diferencias, variaciones, connotaciones de estas principales. Por ejemplo, esta otra es ouk, una diferencia de esta. Ouk, una diferencia de esta. Ouji, una diferencia de esta, de la que está aquí arriba. Lo propio pasa en mi y una diferencia, mi ti. Pero sigue siendo negación. Y la otra, la final, la 7, es la unión de la primera más la segunda, o mi. Cada una de estas obviamente tiene su connotación, ¿no? Lo que cambia, aunque son negativos, cambia en la connotación, en lo que quieren decir. Por ejemplo, la U trabaja con indicativo, como hemos dicho, niega la realidad de un hecho, se usa cuando la palabra que sigue inicia con consonante y esta negación es objetiva. Y es un no fuerte, dice. Fíjate, es un no fuerte. Aquí está, un no fuerte que no permite posibilidad de aceptación. Esta otra, que es la segunda, uk, trabaja con indicativo, se usa cuando la palabra que sigue inicia con vocal y tiene un espíritu suave. Es un no fuerte también porque es una variación de la primera que no permite también posibilidad. La tercera, la uk, trabaja con indicativo y se usa cuando la palabra inicia con vocal y tiene un espíritu rudo. El otro tenía un espíritu suave. Recuerdan, ¿no? Los espíritus son como comitas ahí. ¿Recuerdan? Son como unas comitas así que hemos visto en el capítulo 1, los espíritus. Muy bien. Oxi trabaja con, se usa en una pregunta donde la respuesta esperada es sí, un afirmativo.
aunque sea con una negación, ¿no? Un no fuerte que permite posibilidad de aceptación. Esta sí permite posibilidad, que no permite posibilidad de aceptación. La mi trabaja con los demás modos, vale decir el imperativo, el optativo, el subjuntivo e incluso con el participio y el infinitivo, como les decía. Es subjetivo, ¿ya? Este otro era objetivo, no te olvides, objetivo. Este otro es subjetivo, un no suave que permite posibilidad de aceptación. O sea que el otro es más fuerte, ¿no? Un poquito más fuerte. Si vale el término. La MITI se usa en preguntas donde la respuesta esperada es no. Muy bien. Es un no suave que permite posibilidad de aceptación. De todos estos hermanos, el más fuerte, la negación más fuerte es oumi o umi, cuando se une este de acá, el primero y el quinto, que son las dos raíces, ¿no? Esta no, perdón, trabaja como un no absoluto, rotundo, enfático, que no permite posibilidad de aceptación. La idea que comunica es, ni te imagines lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, algunos ponen en esta mi un ejemplo, ¿no? Especialmente el pastor con quien yo aprendí griego ponía ese ejemplo, ¿no? Y él decía, el pastor Mateo, que decía, cuando vas ante tu enamorada, decía, y tu enamorada te dice, decía el pastor Mateo Cruz, entonces, no hay una posibilidad, digamos, remota, hay una posibilidad remota, diré, pero cuando te dice mi, hay una posibilidad mucho más grande. Pero cuando te dice mi, olvídate, dice, no existe ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, ya no llores, ya no hagas nada, vete nomás a tu casa, te decía. Me decía cuando me enseñaba el pastor, ¿no? Quizá puedes entender de esa forma mucho mejor, quizá, pero eso es lo que tú puedes ver en este adverbio de negación, ¿no? No hay problema, tienes las diapositivas, tú lo puedes leer con calma, ¿no? Hasta que lo puedas asimilar. Puedes preguntarme y no hay problema. No es complicado tampoco esto, pero tienes que estudiar, hermano, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido el adverbio de negación. Ya lo hemos visto en otros capítulos también un poco. Ahora lo hemos explicado quizá con más detalle. Y vamos a ver también un ejemplo para finalizar. Juan 3:3, ¿no? Este ejemplo que otra vez está con un verbo, pero también con un infinitivo. Ahí está U. No hay posibilidad, ¿recuerdas? U es más fuerte. Y ahí está. Basilea o reino. El reino de Dios. ¿No? Juan 3:3. Si tienes tu Biblia, puedes ir ahí a Juan 3:3 y puedes tú ver qué dice ahí. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta parte que estamos diagramando es la parte que dice, no puede ver el reino de Dios. Y esto es muy importante a la hora de interpretar la Biblia, ¿no? El que no nace de nuevo, el que no es regenerado por el Espíritu Santo, el que no es escogido por Dios, no puede, ni te imagines, no puede ver el reino de los cielos, o el reino de Dios, perdón. No puede. Y esta negación, unida a este verbo dunatai, es una negación mucho más fuerte, porque el verbo le da un énfasis especial a la negación, y viceversa, y la negación al verbo. No te imagines siquiera que vas a llegar al cielo si no naces de nuevo, le está diciendo Jesús a Nicodemo, ¿no? No vas a llegar, no vas a ir a los reinos, eso quiere decir Basilea, al reino de Dios. Es imposible. Bueno, y ahí tú conoces la historia, ¿no? ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Le dice Nicodemo y le explica, ¿no? Etcétera, etcétera. Es la idea. Entonces tú puedes, acá viendo el modo
la voz, el tiempo, la persona hace una interpretación de de esta palabrita o de esta otra palabrita, más todo esto. Nota cómo aquí este verbo es infinitivo. Fíjate la desinencia. Y cómo está subordinado a este otro verbo que es el principal. Y aquí está el adverbio de negación que hemos aprendido. Entonces, en la Biblia existen bastantes ejemplos, hermanos, los cuales si quieres practicar están al final de la clase, cuando dice ahí la práctica, diagrame tal cosa, son más de 10 ejemplos que en cada capítulo existe que te van a llevar a la Biblia en griego para que diagrames. Y si no tienes Biblia, no hay problema porque así como estás viendo aquí, la frase está ahí. Y está con colores más de paso para que no te pierdas, para que sepas que el verbo está en rojo, el sustantivo en azul. Bueno, con eso hemos terminado este capítulo, que yo sé que ha sido un tanto más complicado que los demás capítulos por el hecho de que ha habido tres modos, vamos a decir, o tres formas de aprender en este capítulo, ¿no? La primera ha sido el modo imperativo, la segunda el modo infinitivo, y al final hemos visto el adverbio de negación, uk, mi o u y mi, ¿no? Veamos el vocabulario para finalizar. Duna mai, que es la palabra que hemos ido ya mirando. Como verbo, acá está como verbo también, que significa y se puede traducir poder, ser capaz, poder hacer, tener capacidad, ¿no? Entonces ahí decía, no puedes nacer, no puedes entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. ¿Ve? Por eso significa poder. Pero también puede significar ser capaz y puedes traducir así. No eres capaz de entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, si no naces de nuevo. Tú en tu propia fuerza no eres capaz de entrar al reino de los cielos o de Dios si no naces de nuevo. ¿Ven cómo ayuda también el diccionario, el vocabulario? Bueno, la segunda palabra es orao. Orao, que es ver, observar, fijarse, experimentar. Aparece 112 veces en el receptus y 113 en el crítico. La otra palabra aparece 210 veces en el receptus, que es el texto que yo manejo, y 209 en el crítico. La tercera, que es U, que significa, como bien sabes, no. 1645 veces aparece esto y 1623. ¿Ves cuán importante es que aprendas esa U? Porque aparece 1645 veces. Eso quiere decir que si tú sabes esto, esta palabra U, ya sabes 1600 palabras del Nuevo Testamento, que tienen aproximadamente 5600 palabras, 5700 palabras, ¿no? Pero ya sabes 1645. Si te sabes, por ejemplo, esta otra la mimas, ya sabes otras 1040 palabras. ¿Sí? Entonces puedes aprender de esa manera, mi hermano. Así que memoriza. Memoriza. Te animo a eso. Entonces, esta otra que es hacer, causar, efectuar, realizar, crear, dar, preparar. 576 veces aparece. ¿No? Poieo. Carpos, que quiere decir fruta, grano, cosecha, producto, obra, beneficio, tributo, alabanza. 66 veces aparece. Y poniros, maligno, doloroso, adjetivo, 78 veces aparece. Y esto, hermanos, es la parte de la práctica, ¿no? Esto es lo que tú tienes que practicar, mi hermano, mi hermana. Obviamente, hasta este punto yo supongo que tú has hecho la práctica del capítulo 2, supongo que has hecho la práctica del capítulo 3, supongo que has hecho la práctica del capítulo 4, y supongo que has hecho la práctica del capítulo 5, y voy a suponer el siguiente miércoles que has hecho la práctica del capítulo 6, aunque no te lo pida. Eso es la conciencia tuya. En la práctica, tú tienes que diagramar.
Y a la fuerza tienes que también traducir. Obviamente hay ayudas para esto, ¿no? Una ayuda buena para esto es tu propia Biblia en español, para traducir, ¿no? Obviamente. O puede ser Eastword. Eso tienes que primero diagramar y después traducir. Acá hay dos verbos y simplemente lo dejas ahí como verbos. Simplemente vas a Mateo 5:12 y ahí están esas dos palabras para que te ayudes. O usas Eastword para ayudarte. Entonces, al finalizar, vamos a ver cómo podemos usar Eastword. Segundo ejemplo, Mateo 6:19. Ahí está. Fíjate el adverbio de negación. Fíjate el verbo, cómo termina en ET, imperativo. ¿Sí? Es un pronombre que si no conozco puedo poner donde un pronombre, donde falte al final. ¿Verdad? Aquí hay otro. Este es un pronombre, una preposición, la tierra. No está difícil, está sencillo. Y más la ayuda que tengo con Eastword o con mi Biblia en español va a ser fácil. Mateo 6:20, ahí está el verbo. Y una palabra que no sepas, me preguntas y podemos hacer ahí. Seguimos con lo que es el imperativo. Ahí está el verbo, fíjate. Aquí es ET, solamente que ha habido un choque vocálico, por eso es IT, pero ese es el verbo, a ojo cerrado. ¿Sí? Entonces, eso es. Ahí está, ejemplo 2. Ejemplo 5, perdón, ejemplo 6 de lo que es el imperativo. El 7, el 8, todo de lo que es el imperativo. Y ahora viene la práctica de lo que es el verbo infinitivo, ¿no? Que es un verbo subordinado, dijimos. Ahí está. 1, Juan 3:27. Ou dinatai anthropos lambanei. El 2, que es Juan 8:26, ¿no? Pola, exo, peri, humon, lalin, que, crinin. Ahí está. Y bueno, la práctica final, que es los adverbios. Ahí está la primera oración para el adverbio, Mateo 5:20. Fíjate, aquí tengo los dos adverbios juntos en Mateo 5:20. Así que estos ejemplos han sido escogidos de manera intencional, hermano, hermana, ¿no? Así que es bueno que vayas haciendo. Lucas 21:32. Y bueno, ahí finalizaríamos el día de hoy con nuestra clase. Si yo quiero diagramar, por ejemplo, vayamos al ejemplo, ¿no? Voy a dejar de compartir esto. Ahí estoy. Si yo quiero diagramar, hermanos, hermanas, y quizá estoy practicando, estoy empezando, y no me sé, no me he aprendido el vocabulario, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, hemos visto el caso de lo que es por ejemplo, hemos visto el caso, vayamos a nuestra diapositiva. Si se acuerdan, hemos visto el caso. Ahí está. Vamos a ver ahí. Exactamente. Para ir rápidamente, ¿no? Hemos visto el caso en este capítulo de lo que es nuestro ejemplo de Mateo, que es el ejemplo que hemos visto. ¿Recuerdan? Mateo 7:1. Muy bien. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a ir a mi Eastword. Sí, ahí está. Es una herramienta que vamos a tener una clase, si Dios así lo permite, después de terminar el capítulo 10 de griego. Y voy a ir en este Eastword, que es un software gratuito,
a lo que es la Biblia de Bizantino Interlineal Griego-Español. Muy bien, ahí estoy. Porque también tiene Biblia en normal, ¿no? En español normal. Pero como estoy aprendiendo griego, voy a ir a un interlineal por ahora. Luego voy a buscar el texto, Mateo, aquí está Mateo, capítulo 7, aquí voy a ver el capítulo 7, y aquí está, fíjate. Aquí está la mi que hemos visto, mira, ahí está la mi. Voy a subrayar ahí la mi, quizá con otro color, para que se vea. La mi, no hay colores muy fuertes, con ese, ya. Y aquí está, crinete. ¿Te fijas? Ahí está. Ahí está, lo he hecho más grande, para que veas. Lo bueno de este eastword, hermano, hermana, es que tú puedes ver todas sus cualidades y sus significados haciendo clic simplemente. Por ejemplo, vamos a ver este verbo crinete. Voy a hacer clic aquí y mira, me marca y me manda directamente aquí si te fijas. ¿Te fijas? Donde dice C-A-M-R. Y hay un signo, ¿no? Ahí me dice el verbo en qué modo está, en qué voz y en qué tiempo. Dice que está en tiempo, fíjate, en tiempo presente, aquí abajo, ¿no? Voz activa, modo imperativo, segunda persona, plural. No te da el aspecto, pero te da las 5 cualidades del verbo. Ahora, si quiero saber su significado, simplemente puedo poner ahí y me dice ahí su significado. Propiamente distinguir, dice, decir, mental, implica tratar, condenar, castigar, pensar, pleitear, resolver, acordar, condenar, decir, determinar, diferenciar, hacer justicia, juez, juicio, juzgar. Todo eso significa, dice según el diccionario Strong, en español. Entonces yo puedo hacer clic aquí, fíjate hermano, en el número. Anteriormente he hecho clic aquí, en las letras, para saber la morfología, la forma de la palabra. Ahora estoy haciendo clic acá, ¿no? Una vez que he hecho clic ahí, mira lo que me sale. Strong en español, si le hago clic, me sale toda la explicación que me ha salido hace un momento. Hay que esperar un ratito y dependiendo de tu computadora, ahí está. Todo lo que hemos leído hace un momento. Pero si le hago en bind, en español, le hago bind, me sale una explicación mucho más extensa de todo lo que es esa palabra. Mira, tanto que me da ahí. Tú puedes ver todo lo que hay en cada pasaje de esa palabra crine. ¿Sí? Entonces puedes usar este software para ayudarte a traducir o a diagramar también, porque aquí también te lo traducen como es interlineal. Aquí dice no, aquí está junto con ese no. No juzguéis, hemos puesto nosotros. Fíjate cómo traduce este interlineal. Dice, vamos a subrayar, no estén juzgando. Tiempo presente con aspecto continuo, lo que yo les decía. No estén juzgando. Ayuda bastante esto, hermanos, ¿no? Entonces tú puedes hacer esto tanto en Nuevo Testamento como con Hebreo también. Así que esta herramienta es muy importante y puedes hacer también tú una búsqueda si quieres de una palabra ahí, ¿no? Pero eso vamos a ver para otra clase, ¿sí? Solamente te digo eso para que tú puedas diagramar las oraciones. Si no puedes hacerlo directamente en el cuaderno, ven y busca el pasaje que está ahí en tu eastword. Si no tienes instalado eastword, yo te voy a dar un tutorial o te puedo indicar cómo instalar eastword o te puedo enviar el eastword, ¿sí? O tú puedes descargarlo de internet. No es difícil eso. Aunque vamos a tener una clase desde cómo instalar eastword hasta cómo ver otro tipo de programas. Por ejemplo, un programa que es muy bueno es este. ¿Ya? Ahorita te va a salir. Este tiene hebreo también, que se llama Bible Works. Pero no solo tiene hebreo y los papiros en hebreo. También tiene griego, fíjate. Y con eso vamos a terminar porque ya es hora. Tampoco quiero alargarme mucho, hermanos, porque yo sé que están cansados también.
y no quiero confundirles. Fíjate, la diagramación en griego. Pero aún para interpretar esto necesitas conocer el griego. Aquí está la diagramación de todo el Nuevo Testamento, pero necesitas conocer el griego porque si alguien que no conoce griego no tiene ni idea de por qué están estas rayitas con esas letras. Entonces, aunque no es muy parecido a nuestra diagramación, pero debes conocer griego para esto. Así que este software, BibleWorks, es excelente para hacer exégesis, ¿no? Y hay otros que podemos ir viendo, como el Logos, por ejemplo, pero que lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? Que también es importante este Logos y que no... Y hay otros en lo que es en línea. Este es un excelente programa. Uf, este sí que es buenísimo, pero este es en línea. Tienes que tener internet para esto, ¿no? Bueno, hermanos, dejemos eso ahí y vamos a parar entonces la transmisión. Quiero agradecerles por estar ahí y que me hayan aguantado tanto tiempo.